I want a perfect body, I want a perfect soul. I want you to know that when I'm not around, I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep, I'm a weirdo.
Left the day. What if you say goodbye to safe sound? What if we're hard to find? What if we lost our minds? What if we let them fall behind? They never found. And when the lights start flashing like a photo booth, and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on skies and waterfalls. My youth is yours, run away now with the rebel. My youth is yours, the truth's a lie to fight over. My youth is yours. Buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí de nuevo, sobrevivimos, resucitamos aquí con todo el equipo. Bienvenidos una vez más al Quiebre. Y bueno, como hacemos siempre, primero le doy el saludo a mis compañeros de mesa, a los panelistas, como somos todos acá, todo el mismo equipo. Bienvenido Chango, no sé quién quiere saludar. Aquí estamos todos de nuevo. ¿Cómo están muchachos? Volvimos. ¿Todo bien, Fernandito? Sí, todo bien, muy ¿Todo bien. bien? Bueno, me alegro. Pablito, ¿todo bien? Bien, todo bien. Volviendo, tranquilo. por suerte, al programa. Al ruedo, que es lo que queríamos, digamos, ya lo extrañamos, ya después de 3 semanas volvimos. Bueno, pedir disculpas porque íbamos a salir la semana pasada, el miércoles, con un programa que ya lo teníamos al invitado, todo, pero bueno, por fuerzas mayores no se pudo hacer. Mandamos muchos saludos a Adolfo. Ya seguro vamos a estar en contacto con él para retomar el programa porque queremos hacerlo. Ese programa es un tema muy interesante y es una persona, un invitado y una historia muy interesante que queremos tenerlo aquí en nuestro programa, así que seguro pronto lo tendremos. Y bueno, como hacemos todos los programas, hacemos siempre un mínimo repaso de lo que hicimos el programa anterior que salió en vivo, con el amigo Fernando Díaz, un amigo personal, bueno, muy conocido también por los colegas médicos, kinesiólogos. Fue un programa muy lindo, donde se dio mucha fluidez en el tema que hablamos, que se extendió más de 1 hora. Siempre tratamos que sea no más de 1 hora, pero por lo interesante que estuvo la charla, no sé cómo lo vivieron ustedes, Chango. Fue muy lindo cuando se habló del ACV, de los tipos de ACV, los problemas normales de columna que hay ahora en todos los jóvenes. ¿Cómo lo vivieron, Chango, el programa pasado? Sí, muy interesante. Además, todos los programas tocan temas de nuestra contemporaneidad, así que está muy bueno. Digamos, son todos temas actuales y que a veces son de interés, ¿no? No, y Fernando, bueno, es un tipo, un profesional muy contemporáneo que está actualizándose permanentemente, muy dedicado y tiene mucho amor por hablar lo que él sabe, digamos, por tratar de enseñar. Se nota que tiene mucha vocación de docencia también, porque se nota a la legua eso. Jorge, ¿qué te pareció el programa, de lo que hablamos, de los ACV, todo eso? Bueno, a mí me encantó porque, bueno, hablamos, como dice Fernando, de los problemas actuales, algo muy interesante que él dijo sobre la disminución en las edades de los accidentes cerebrovasculares y la relación que está teniendo con el consumo de sustancias, con el consumo de estimulantes, con el abuso de estimulantes, ya sean estimulantes, que es algo que me quedó resonando y hay que hacer hincapié en eso para la prevención. Tanto estimulantes que son prohibidos, digamos, no legales, como los legales, porque los energizantes, hay muchas personas que hacen abuso de los energizantes y pueden traer estas consecuencias.
Sí, sí, es verdad eso. Son los que más dañan muchas veces y bueno, tenemos de todo ahora en la actualidad. Pablito, ¿qué te pareció? No, me pareció bárbara la nota. Bueno, invitamos a los que no pudieron verla que la vean la nota en Mm, la plataforma, ¿no? Que están ahora viendo en vivo. Porque aparte hubo muchos mitos que pudo, digamos, él dejar ahí a la vista, que son mitos y no realidades, de los nuevos tratamientos que hay, por ejemplo, en las hernias de disco y en los propios ACV. Y entonces eso es muy importante que la gente lo sepa porque antes era sinónimo de cirugía o de claro, es menos dificultad para invasivo ahora, ¿no? muchísimo menos invasivo, o sea que eso Habla también está hablo de los buenísimo. bloqueos también, que antes te tenían que abrir todo y ahora con una endoscopía te Sí. realizan todo el desbloqueo, digamos. Bueno, él mismo contó que se realizó hace poco un bloqueo, pero bueno, no le dio resultado, se va a tener que operar. Me contó hace poco de la columna con el colega de él. Qué raro que debe sentirse operarse con un colega que estudiaste toda la vida, más allá de que uno confía ciegamente, pero no, pero bueno, obviamente está en manos de los mejores profesionales. Así que bueno, Eso vamos a sentir nosotros cuando vos nos dicen, nos haga la casa. me van a poner a prueba ahí. Bueno, eso siento yo cuando ustedes me medican también. Pero bueno, cuando nos ponemos nerviosos por los partidos de fútbol, todo. Pero bueno, Vive nervioso últimamente. vamos a tratar de bajar los decibeles ahora de Presta esas atención, este ansiedades. programa te va a hacer bien porque yo- este mes creo que se te viene un poco duro. Yo creo que me viene como anillo al dedo para todo, porque se viene el mundial de fútbol y como todo argentino que somos, yo creo que el 90%, no digo el 100%, pero el 90%, somos muy fanáticos del fútbol y nos hacemos a veces mucha mala sangre. Ganemos o perdamos, lo vivimos como si estuviéramos ahí adentro de la cancha. Y bueno, y este tema que vamos a hablar en el programa de hoy es un tema que lo queríamos traer de hace mucho y que lo venimos hablando, ¿no, Chango? Desde el primer programa, de cuando hablamos del multitasking, de todo eso, de las terapias para la ansiedad, para bueno, el estrés, que hablamos todo eso, la procrastinación también, bueno, La muchos sobrecarga temas. de tareas. La que tiene sobrecarga esta de tareas de sociedad los de hoy. padres también. Entonces, muy interesante. Y bueno, yo siempre los escucho cuando estamos fuera del programa, en las mesas de charla, de debate, que hablan mucho de eso ustedes. Así que, bueno, te lo dejo a vos, Jorge, Fer, porque Pablo ya va a presentar a nuestra invitada. Si quieren agregar algo de este tema antes de presentar a nuestra invitada de honor. Yo digo que lo presentemos y de ahí empezamos a darle Bueno, información. largamos entonces, le doy el pie a Pablito, Que es su invitada. presente a nuestra invitada, que es un honor tenerla aquí. Así es, bueno, para mí un honor, un placer poder tenerla acá. La verdad que por ahí uno piensa, ¿no?, de que cómo las pequeñas acciones pueden hacer que el mundo sea mejor, ¿no? Y yo creo que ella es una de esas personas que con sus pequeñas acciones día a día hace que este mundo sea un poquito mejor, ¿sí? Ella a través de su forma de dar una clase, a través de su intuición, a través de su capacidad de dar todo el tiempo, creo que ella es una de ese tipo de personas, que bueno, que yo también he tenido la posibilidad de tomar clases con ella y sé cómo es, y sé la calidad de persona que es, ¿sí? Así que para mí es un placer presentar hoy a René, que es maestra formadora de yoga, y que bueno, que nos vamos a tocar hoy el tema de meditación y también de yoga, pero creo que va a ser mucho más amplio. Y bueno, yo estoy ansioso porque sé que hoy vamos a salir, digamos, de otra forma de la que entramos a este lugar, y bueno, para la gente que nos escucha también. Así que bueno, pedirles esa apertura y que, bueno, los presento a René. Bienvenida René, un fuerte aplauso. René Schroeder. No digo el apellido. Schroeder. No digo el apellido para no equivocarme. Shooters. Shooters. Es difícil de pronunciar, el Shooters. Shooters. ¿Es Belga. holandés? ¿Belga? Belga. Mira. Ah. Sí, Bueno, sí. bienvenida aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Eh, gracias a vos. Es muy útil que toda la gente se contagie de todo esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que empezar con las preguntas que va a hacer cada uno, primero introducirnos en el concepto de qué es la yoga y qué es la meditación, si nos podés adentrar un poco con el tema a la gente. Yo también no conozco mucho, siempre quise conocer, la que no sabe nada de esta temática, si nos podés desburrar un poquito con esto, ¿no? Sí, cómo no. El yoga es ciencia y arte de vida. Sí. Es ciencia porque fue modificándose a través de los años
a través de los siglos, porque tienen 5.000 años aproximadamente o más. Pero después fueron estudiando la medicina ayurveda, que es la medicina de la India, en el cual no solamente se lo ve al ser humano con el físico, porque todo el mundo está equivocado con el yoga, porque creen que solamente son posturas de yoga y que son posturas difíciles, que se ponen la pierna detrás. Sí lo hacemos los que estamos hace muchísimos años. Claro. Yo todavía, a la edad mía, me paro de cabeza, hago todas las posturas existentes. Qué bueno. Pero va mucho más allá de eso. Va la toma de conciencia de todo lo que se hace. La toma de conciencia, aún usted sacó el partido de fútbol, que Sí. se vienen muchos partidos, mucha gente se infarta por eso. Sí. Entonces uno tiene que tomar las cosas como parte de la vida, que debemos disfrutar todo, pero no morir por ello. Entonces para eso está la respiración, que es lo más importante del yoga, el pranayama. Cuando hablamos de pranayama, hablamos de diferentes respiraciones, en el cual las respiraciones son con tiempos, con quedadas de aire, sin aire o con aire, y ahí empieza el pranayama, que es el control de la vida, de lo que no es el oxígeno, es lo que está más allá del oxígeno, es la vida misma que se mueve cuando respiramos. Entonces, deberíamos aprender eso aún cuando vemos el partido de fútbol, que cuando empieza el corazón a acelerarse, respira profundo y soltar el aire despacio. Claro. Y cuando va el gol, bueno, cantalo al gol con todas las ganas, pero cuídate. Claro. Y todo eso se maneja a través de esa respiración. Me llamó la atención lo que dijiste al principio, 5.000 años que Sí. tiene el origen el yoga. ¿Cómo nace el yoga? No me imagino 5.000 años antes. ¿Por qué se dio el comienzo del yoga? Bien, se sabe por la historia que en los diferentes... uno no sabe cómo se unió el mundo con respecto, no había celulares, no había nada para comunicarse, y sin embargo, en Perú, en México, en Alemania, en la India, en Holanda, en todos los sitios que son grutas, son edificios antiguos, hay posturas de yoga. Y uno se pregunta, ¿por qué digo yoga? ¿Por qué no se dice yoga? Se dice yoga, porque la Y no se lo pronuncia como Y como nosotros, Sí. sino que es yoga, se lo pronuncia como Y. Yoga. O sea que cuando yo pronuncio algunas palabras, no van a decir, esta señora es muy riojana, entonces la Y no la pronuncia. Bueno, eso es, se ve que hay en la misma época, se vieron todas las figuras, son de la misma época. Claro. Y los escritos, no había escrito, se encontraron en piedra, por Claro, supuesto. jeroglíficos, los En tallados, posturas, digamos. tallados de posturas de Sí, yoga. sí, sí. Y hay ¿quién lo codifica a este yoga? Un sabio, era un gran filósofo llamado Patanjali. Patanjali es el que codifica este yoga con los sutras. Los sutras de Patanjali son aforismos, son más de... los libros hablan de 208, 230, pero son muchos más los aforismos que tiene el yoga. ¿Qué son los aforismos? Y son las formas de comportarnos con la sociedad y con nosotros mismos. Por eso son los yamas y niyamas. Lo que yo cómo me debo controlar y comunicarme con los demás, y cómo los otros, cómo debo respetar al mundo, cómo debo respetar al ser humano, porque cuando yo miro los ojos, a tus ojos, lo veo a Dios. Y cuando tú miras los míos, lo ves a Dios. Pero no porque hable de religión. Estoy hablando de esa esencia que somos seres espirituales viviendo esta experiencia humana. Y gracias a Patanjali, que codificó este yoga, es lo que tenemos hoy en día.
y dentro de eso, antes de hacer posturas, tenés que aprender a comportarte con los otros y respetar a toda vida que exista. Es como que fue el padre del yoga, Patanjali. Es como No, que... el padre del yoga, Sí. no, No. Shiva, Ah, que es, Shiva. en el hinduismo, es como para nosotros, para decirte Dios, es la Claro. representación de Dios, pero tenemos un concepto equivocado. Hay muchas deidades, pero no son politeístas, son Sí. los aspectos de Dios con que se ve al mundo, como el destructor, el componedor, el que saca los obstáculos, y se lo presenta con figuras que ellos, la India, con muchos brazos, pero los brazos esos no son que tienen muchos brazos y que por eso son dioses. Los brazos simbolizan tantos brazos podemos tener para componer tantas almas, y sobre todo componer la nuestra, que es la más difícil. Claro. René, bueno, un placer que estés aquí. Sí. ¿Cómo se nota cuando alguien habla de lo que le apasiona, ¿no? Así Sí. que la verdad que es apasionante escucharte. ¿Cómo llega el yoga a tu vida? ¿En qué momento? Y si tenías prejuicios antes de conocer verdaderamente qué era, o qué prejuicios ves en la gente cuando va a una clase por primera vez. Sí. ¿Cómo lo conocí? Con Indra Devi. Fue la primera persona que me impactó mucho. Fue la primera mujer, porque el yoga cumplió 100 años en el año 1990. 100 años de yoga en Argentina. Y se fue un poco la religión, la traba, pensando que los vamos a llevar para otra religión. Y no, yo soy católica, apostólica, romana, y creo mucho en Dios y voy a misa los domingos, pero ya saben cómo hay gente que llega, a lo mejor va a los Vedas, a los libros sagrados de la India. Sí, hay que estudiarlos. El que estudia yoga tiene que estudiar los Vedas, los aforismos, los yogas de Patanjali, pero eso no nos tiene que mover de esas columnas que nos conducen a cada uno a la religión que eligió o bajo la crianza que tuvo. Entonces, un día bajando las escaleras de Córdoba, en un colectivo, veo profesorado de yoga dictado por Indra Devi. ¿Qué edad tenías ya? Y tenía 28 años. Ahí nomás me fui a estudiar yoga con Indra Devi. Después había un profesorado en Córdoba y así fue como empecé. Pasé por muchas escuelas. Hay muchas escuelas que me defraudaron totalmente, porque hay maestros que piensan que para elevar la Kundalini, que es la energía dormida en la columna vertebral, no es unas víboras que tenemos adentro, no. Son representados como el caduceo, que son las dos víboras, Ida y Pingala, que es Yang y Yin, o femenino y masculino, que va subiendo por esa columna vertebral y va abriendo la conciencia. Por eso cuando decimos open your mind, ¿no? Abre tu mente para que todo sea más fácil. No estemos llenos de prejuicios. Nunca tuve prejuicios, porque tengo una mente abierta y comprendo todo lo que le pasa a cada uno. ¿Y por qué? No porque sea mejor que nadie, no soy igual. Nada más que la vida me llevó por caminos muy difíciles, que tuve que sortear muchas cosas, y entonces esa resiliencia me llevó a ser quien soy, y lo agradezco. Sí. Yo lo indico mucho, ¿sí? En el consultorio, pacientes sobre todo que están estresados, que están con mucha sobrecarga, que les cuesta cortar, ¿no? Que están con el chip de la hiperproductividad que tenemos casi todos. Y bueno, siempre está la pregunta del paciente: y doctor, ¿y qué puedo hacer de forma natural que me ayude, ¿no? Además de la medicación, la terapia psicológica. Y bueno, siempre lo indico. Pero también me tuve que poner a investigar porque, bueno, entre los prejuicios las personas necesitan la prueba, ¿no? La prueba la prueba científica.
Yo traje este librito que hay una partecita que me gusta mucho de cómo se fue dando en la ciencia. Y bueno, dice que a finales de 1960 en Harvard había un investigador que se llamaba Ever Benson. Sí. Y bueno, él investigaba sobre la influencia del estrés, era cardiólogo, la influencia del estrés en la presión arterial. En un momento lo van a buscar un grupo de jóvenes que practicaban meditación trascendental, que se había hecho famosa esa meditación porque los Beatles habían dicho que lo hacían, lo practicaban. Del Maharishi Mahesh Yogi. Ajá, sí. Sí. Y entonces... En un viaje de la India que hicieron ellos, ¿no? Claro. En Beatles hicieron un viaje Entonces a la India. este grupo de estadounidenses buscan a este investigador y le dicen, che, da resultados, hace una investigación. Y él al principio se niega por los prejuicios y los prejuicios del mundo científico, ¿no? ¿Qué van a decir que yo hago una investigación sobre esto? Pero le queda resonando la curiosidad y acepta hacer una investigación. Ahí logran demostrar con un ejercicio simple que las personas podían disminuir su frecuencia respiratoria en un ejercicio de 5 minutos, su frecuencia cardíaca y disminuir su tensión arterial simplemente con un ejercicio sencillo de respiración. Después, en el mismo Harvard, discípulos de este investigador, en el 2005, logran demostrar que en personas, en meditadores que eran ya expertos, había cambios estructurales en el cerebro, sobre todo en la amígdala, que es donde la estructura cerebral que regula nuestras emociones. Y en el 2017 se logra demostrar en Stanford que la meditación, además de ayudarnos a nuestro sistema cardiovascular, mejora nuestra atención y nuestra focalización. Y bueno, ahí ya la ciencia, esos ejercicios les llama mindfulness. Mejoran la atención. Yo soy instructora de mindfulness, instructora. Y le digo una cosa, mindfulness, que quiere decir mente centrada, mente en el aquí, en el ahora, es yoga. No es que sea mindfulness fuera del yoga, es yoga. ¿Por qué le ponen mindfulness? ¿Por qué? Para que entre a la medicina. Claro. Y el médico no se sienta como quisiera invadido lo que hace. Pasa que El claro, es una meditación. Pero no, nace en el yoga. Mindfulness. Es una forma como científica Lo que pasa que de la nombrarlo, medicina, digamos. De Claro, nombrarlo, de nada nombrar. más, porque Sí, sí. todo lo demás Lo que pasa es que la medicina tiene esa tendencia a que todo tiene que estar pasado y, digamos, filtrado por la el método evidencia, científico, la evidencia. en la evidencia, y por ahí hay muchas cosas trascendentales que no podemos medirlas, como por ejemplo el amor. Claro, eso no se puede. Bueno, René, y hoy la investigación que se está haciendo, que es lo último que se está viendo y se está estudiando, pero en general en la medicina, es la epigenética. Nosotros nacemos con nuestro genoma, pero esos genes, según nuestras conductas, según nuestros hábitos, según el contexto en el que vivimos, esos genes se van a expresar de una manera o no se van a expresar. Entonces, eso se está investigando mucho en todas las patologías, cómo nosotros ayudamos a que se expresen algunos genes que son limitantes o que no son buenos para nuestra salud y cómo podemos hacer que se expresen otros que son buenos. Y se ha descubierto cómo también ayuda a esa expresión, esa epigenética, el hecho de meditar. Así, bueno, muy apasionante para aprender. Y sí, quiero explicarle que en el mindfulness yo lo estuve haciendo y me aburrí mientras que estaba tomándolo, porque yo iba a decir, wow, voy a aprender muchísimo. No, simplemente te ayudan, te enseñan a respirar lo básico. No es más allá de... En yoga hay 72 formas, 72 pranayamas, que conocidos para los occidentales, y que tienen 72 formas de hacerlo. Cuando una persona termina 1 hora de meditación a través de la respiración, esa persona sale en un estado tan tranquilo que le voy a contar una cosa. Una señora se olvidó de ponerse los zapatos y en la plaza, Ni se había enterado que... ni se había salió Por su estado de... tan feliz, tan en ananda, en ese estado de conciencia
tranquilo, de conocerse a sí mismo, que se fue y se dio cuenta y se volvió a buscar sus zapatos. ¿Cómo habrá salido? Todos los viernes, desde hace 15 años, doy meditación gratuita. Para todas las personas que quieren ir, salen, no hace falta ponerse la ropa de yoga, se va con lo que tiene, se sienta, medita y se sigue su camino. Puede creer que a veces hay 15, a veces hay 1, a veces hay 3, y la gente no se interesa. Cuando a la gente le cobran para hacer la meditación, ahí la hacen. Y cuando es gratuita, porque es gratuita, no le cobro ni nada. Y sin embargo, no asisten. En un momento dado tuve muchos maestros y profesores que iban porque estaban mal, tenían carpetas psiquiátricas. Y yo les decía, ¿y por qué tiene este problema cuando lo puede manejar, si ya aprendió a meditar? Y me contestó, porque no aguanto más los chicos. Y dije, sea feliz, busque un trabajo para ser feliz, no para estar angustiado en lo que hace. Y la meditación le hacía muy bien, y cuando se sentían muy bien, dejaban de hacerlo. La meditación es un modo de vida. Hay que levantarse todos los días, 4 de la mañana, 5 de la mañana, hacer una meditación, los de yoga, ¿no? No la gente común. La gente común, los horarios para hacer una buena meditación es a la mañana en las horas ambrosiales o en la tarde a las 19 horas, 18 horas, 19 horas. ¿Quieren que les diga algo espiritual y para que no sea todo tan estructurado? Sí, por favor. Dicen que nosotros nos sentimos nostálgicos a las 19 horas El ocaso. y en el ocaso, porque siempre estamos esperando a alguien, como que algo va a venir esa hora. Y dice el yoga que el alma gemela te besa cuando tú no sabes, Dios le permite al ser humano acercarse del sitio donde está a darte un beso para tranquilizarte y decirte todo está bien. Eso es no lo tomen como que estoy dando otra cosa, no. Esa es una de las cosas para ser feliz. Cuando te sientas melancólico en los atardeceres, pensá que es el ser humano que vos extrañás y que no está más en esta tierra y que te viene y se acerca y te da un beso. Qué lindo, qué lindo. Sí. Hay un autor que me gustó mucho, por eso digo, bueno, la ciencia se ha ido abriendo a esto. En el Congreso de Psiquiatría, hay un Congreso de Psiquiatría de la Sociedad Argentina de Psiquiatría que se hace en Mar del Plata, no fue este año, el año pasado. Veo meditación y el título del libro era Biografía del Silencio. Sí. Pablo Dors, un sacerdote. Entonces dije, wow, un libro de meditación en un congreso de psiquiatría que es muy científico y además que lo escribe un sacerdote. Entonces me llamó un libro pequeño. Bueno, lo tomé al libro y él empieza contando su historia. Un sacerdote muy destacado, escritor, ya tenía otros libros, no sobre meditación, y que en su comunidad intentaba hacer de todo, destacarse, tratar de hacer lo mejor posible, de estudiar, de todo. Y hasta que un día se le vino este pensamiento: ¿no será que todas las cosas que haces las haces para alimentar tu ego? Entonces él dice, bueno, ¿hasta qué punto estará bien que yo intente ser de esta manera, no sé, ser un pecador? Entonces él ahí se pone un desafío. Él dice que él no sabía nada, nunca había leído nada sobre meditación, pero que ahí él se pone el desafío de quedarse quieto y tratar de simplemente no hacer nada por, no recuerdo si decía por 20 minutos. Y lo empezó a hacer todos los días y él dice, ahí va contando que le empezó a doler el cuerpo, dolores que antes no tenía. O sea, no le dolía por hacer cosas, le dolía por dejar de hacerlas. O sea, la resistencia del cuerpo a que no pare, ¿no? Porque ya había hecho un hábito de eso, de no parar.
Y bueno, y ahí va, es muy interesante porque da una explicación, es psiquiatra también, da una explicación muy buena semiológica de los pensamientos, de la rumiación mental. Nosotros en neurociencia le llamamos default network, que es cómo divagamos en nuestros pensamientos y a veces negativos y pesimistas por el estrés que tenemos y cómo eso en él había ido cediendo. Le quiero hacer, se me vino, ¿puedo hacer una? Sí, sí. Por favor. Cuando usted habló de la meditación que yo le dije del Maharishi Mahesh Yogi, la trascendental, que en un momento dado estuvo muy de moda. ¿Pero por qué? Hicieron una prueba en una cárcel donde había los más terribles asesinos, violadores, y la meditación trascendental es estar con una vipassana, que es la vipassana o vipassana, es una meditación que se hace en el silencio 10 días sin hablar con nadie. Y se hace solamente tomando agua con el sirope de savia, pimienta de cayena un poquito, y se toma eso y no se pierde ningún electrolito para descomponerse. Y los tuvieron a este grupo de asesinos 10 días meditando y sin comer ninguna otra cosa que agua, o le daban un pedazo de pan. Cuando salieron de ahí, muchos de ellos se dejaron de ser agresivos. Y por eso se usó y los hippies dejaron de consumir drogas, en ese momento, años 60, por la meditación trascendental. Y hay otra meditación que lo hace el Yogi Bhajan en Kundalini Yoga, que en el año 60 también, en Estados Unidos, junto con el maestro Osho, fueron dos grandes ramas, Kundalini y Osho, que es el yoga meditativo, o hacen toda una apuesta antes de meditar, de cansar a la persona. Le hacen bailar, danzar, saltar, le hacen cansar, tan cansado está ese cuerpo, y a golpear almohadones, que en un momento dado, ¡paf!, se tiran al piso. Y ahí es cuando él los dirige, ¿no? Y empieza Osho, hablo de Osho, empieza a dar la meditación y todos quedan exhaustos, y uno sabe que cuando uno está en un estado así, puede conducir a una persona a ser mejor persona, o puede conducirla a sacar lo peor de sí mismo. Por eso es que la Iglesia tanto se opone, porque a través de las buenas palabras podemos también poner cositas en la mente, sí, que nunca jamás debemos poner nada en la mente de nadie. Todos son libres, libre albedrío. Exacto, pensamiento. Una pregunta. Yo voy a poner como un contrapunto contrario, sí, un poco a lo que dice Jorge, ¿no? Sí. Porque Jorge, digamos, vi una película yo en el año 2005 que se llama Un Buda, sí, ¿no? No sé si la vi. Sí. Y yo quería ver, digamos, siempre tuve esa duda. Esa película yo la vi antes de ser psiquiatra, ¿no? La pregunta sería si la meditación hace mal en algún aspecto, ¿no? Porque hasta ahora vimos los aspectos positivos de la meditación. No sé si recordás la película. En la, sí, película, este persona que después termina siendo un paciente, tiene una vida muy, una vorágine, digamos. Creo que era un chico, un joven, digamos, que trabajaba sin cesar, digamos, eran como no sé cómo decirlo, digamos, esas personas que trabajan un montón, digamos, en las grandes ciudades, que van de un lado a otro, ¿no? Digamos, de un oficinista. También consumía, tenía una vida muy crítica, ¿no? Digamos, encuentra, digamos, la meditación, y después queda como atrapado en esa meditación, y queda como en un estado en donde no puede salir de esa meditación. O sea, encuentra tanto refugio, digamos, en ese estado, ¿no? Que
termina como desvinculándose con el mundo, ¿no? Rompiendo el lazo digamos, con lo que lo rodeaba. Y bueno, termina hasta, digamos, dejando de comer, ¿no? O algo que vos habías sí, comentado. sí. Y yo quería saber hasta si hay un límite, digamos, si eso puede llegar a una persona, digamos, a un extremo, ¿no? Porque hablamos del cuerpo también, ¿no? Sí. Y esa conexión. Lo que pasa es que debemos saber cuando damos meditación o cuando damos yoga y en las clases que recibimos a los alumnos, no te hablo de la película, pero te voy a contestar a través de mi trabajo. Hay muchas personas que no pueden hacer yoga y no les dicen. La esquizofrenia, la epilepsia. Entonces uno tiene que saber, porque los pranayamas, sobre todo los pranayamas de fuego, que son los rápidos, los fuertes, los que te dejan agotados, los que te hacen una hiperventilación cerebral, son los que te pueden llevar a eso que tú acabas de decir. El quedarte en eso porque es más fácil. Es más fácil salir de todo tu mundo para entrar en un mundo que no haces nada. Es mucho más fácil. Y entonces las personas con problemas no deben hacer meditación. Sí pueden hacer meditaciones, sí, con respiraciones suaves y no con esos pranayamas como hacía el Maharishi Mahesh Yogi, que hace 10 días de silencio, 10 días de no comer, 10 días de respiraciones, y el que tiene problemas psiquiátricos. Yo no voy a decir nombres, ni médicos, ni nada. A mí me mandó un psiquiatra, me traía gente a yoga. No me había dicho nunca de una persona joven que tenía 32 años, que tenía algún problema serio. Y yo hablaba y él se quedaba en un momento dado mirándome y se acercaba. Y yo tenía un poco de temor, porque era una mirada rara, era un comportamiento medio extraño, así como tomado su alma, ¿no? Y entonces, cuando se fue, termina la clase, él me abraza y se queda apretándome, abrazándome, y no me soltaba. Y el médico lo estaba esperando afuera, porque lo acompañaba el médico. A la salida lo venía a buscar. Entonces yo después lo hablé y le digo, mire doctor, dígame, ¿qué tiene? Tiene una esquizofrenia. Dije yo, ¿por qué no me dice? Todos tienen que decir, hasta los médicos tienen que decirle, usted tiene tal problema, ¿no? Por ejemplo, la depresión crónica, no pueden, porque la respiración lo hace que vaya a una depresión más grande. En vez de salir adelante, lo vamos a empeorar a la persona. Pero todo eso se debe hablar. ¿Y sabe qué sucedió? El chico empezó a sentirse bien. Dominaba de alguna forma, que yo no soy médica, no puedo hablar, para eso zapatero a tus zapatos, están ustedes. No podía entender el por qué, pero estaba bien el chico. Me dijo un día, me puse de novio. Sí, dice ahí, me puse de novio con otra chica que tenía casi el mismo problema. ¿Puede creer que los padres lo dejaron de llevar? ¿Y sabe por qué? Porque el chico unía a la familia con el problema que tenía, todos estaban atentos a eso. Claro. Y cuando se sale de un problema, se ve la realidad de lo que tú tienes en esa familia. Sí. Entonces, nunca más lo vi, pero lo pude ver que tuvo un cambio benéfico para su salud mental. No se compone, porque es una enfermedad que no se compone, pero bueno, no puedo hablar de esto porque no soy médica, ya lo digo. Pero por ahí, René, yo pensaba, ¿no? Cuando hablaba Fernando, y también cuando hablaba usted, de que por ahí somos energía, sí, esto hay que decirlo, y por ahí sintonizamos en una energía que por ahí no es la ideal, o es muy baja, o es demasiado alta, y no estamos en un punto de equilibrio.
Y por ahí el yoga, yo creo que lo que hace, yo creo que es una terapia y una medicina en sí, porque logra que muchísimas personas puedan encontrar ese punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es sanador. Y creo que si pudiera hablar un poquito de eso, del tema de las energías, de... Ay, no, queremos hablar de otra cosa. Bueno, nosotros tenemos 10 cuerpos desde el yoga, visto desde el yoga, por favor los médicos no me vayan a... Pero aunque no lo crean, existen. Bien, son 10 cuerpos, 3 cuerpos mentales, los dividimos en 3 cuerpos mentales, la mente consciente, mente inconsciente, como lo dice la psicología, pero en el yoga se dice la mente intelectual y la mente consciente, o mente neutral, mente positiva y mente negativa. Son 3 cuerpos. Después tenemos el cuerpo causal, que son todo lo que hemos vivido, si vos querés que yo hable de eso, todo lo que hemos vivido en muchas vidas, pero eso si uno cree en la reencarnación. Yo creo en la reencarnación. Hay gente que no y la respeto totalmente. Cada uno piensa lo que quiere. Y tenemos el cuerpo causal, el cuerpo, los cuerpos electromagnéticos, que tenemos uno, que es la que sale en la figura de los santos, en que se ve amarillo, y en la mujer hay otro que es de pezón a pezón porque da de mamar. Y tenemos el cuerpo del alma y el cuerpo del espíritu, que no es lo mismo alma y espíritu. Alma es la psique. Si uno se pone a ver los grandes filósofos griegos, ellos hablaban del alma y la psique. Cuando nosotros estamos en esa alma que lleva nuestros conflictos, nuestros amores, los desamores, los odios, todas las cosas que nos pasan como seres humanos, todo eso queda cargado en el alma. Y después, al morir, el alma se va a lo más puro, que es su espíritu, porque el espíritu es como una flor de loto. La flor del loto es blanca, nace en el barro, pero no se mancha nunca, sigue siendo blanca e intacta. Así es nuestro espíritu. Y se lleva todo lo que hemos... Por eso Indra Devi decía, suelta los odios, suelta los rencores, suelta las cosas que te dañan diariamente. El no poder caminar y no poder entender que hay otro que piensa diferente y lo tenés que respetar como diferente, como otro, pero con la misma chispa de luz divina que tenés adentro. Y cuando hacemos una meditación, podemos hasta ver si uno abre la mente y empieza a hacer ejercicios para poder ver un poco más allá, que cuando una persona está adelante de uno, puede ver su vibración, que es el cuerpo, el aura, la energía esa tan radiante. Hay un sacerdote, hay 3 sacerdotes, Padre Killer, Padre de Janet, y hay otro que no me acuerdo qué es que dice mente radiante, mente de energía, mente radiante. Y cada vez que meditas tu mente se vuelve más radiante, dice el sacerdote Entonces uno puede ver que la persona ha cambiado la actitud, está tranquila, y uno lo puede ver el color, la transparencia que tiene esa energía que carga, porque somos cuerpo y energía, no podemos decir que no. Eso Tesla diría, si nosotros hubiéramos entendido el 369, cómo maneja el universo, podríamos saber cómo nuestra energía se mueve y podríamos ser capaces de salir de cualquier circunstancia adversa. Bien. Buenísimo. René, bueno, yo me quiero Ya adentrar con hablé tu... más. No, por favor, es algo muy lindo, muy rico y lo estamos viendo en los comentarios, que ya lo vamos a leer. Comentarios muy lindos que te están mandando saludos, que deben ser la mayoría de alumnos tuyos. Quería adentrarme un poco, con tu permiso, en tu vida personal, relacionado a cuando ya te formaste con esto, con el yoga, y cuando fueron tus primeros pasos, ¿no? Como maestra, Sí. No sé si está bien dicho, maestra o docente o... No, lo que pasa es que tenemos diferentes estadios, o sea,
diferentes grados. Claro, como jerarquías, digamos. Son grados. Claro. Soy instructor, profesor formador, maestro de yoga. Vos serías maestro. Yo soy maestra y formadora, sí. Bueno, cuando empezaste en, no sé si se dice instituto, centro, lo que No, tenés... no, son grandes federaciones, federaciones, que te digamos. dan los títulos. ¿Cómo fueron esos comienzos, digamos, acá en La Rioja? ¿Cómo se fue dando la relación con tus alumnos, con tus pacientes? Coméntanos eso, me interesaría saber mucho de eso. Yo tengo que reconocer una cosa. Yo estuve al lado de un hombre que me permitió hacer todo lo que pude hacer, aún viajando a Córdoba, a Buenos Aires, a donde sea. ¿Mi colega? Tu colega. Ah, okay. Sí. Arquitecto. Sí, el arquitecto Mercado Luna, que me permitió hacer todo lo que yo pude hacer y nunca me truncó el camino. Entonces, cuando empecé, fui la primera que llevaba de blanco, porque todo el mundo, ustedes van a ver escuelas que vienen de todos los colores y no respetan esa línea de blanco, y voy a explicar por qué. Nos decían, ¿qué? ¿Se van a jugar las bochas? Heladero, y me gritaban de todo en la calle, porque yo siempre andaba de blanco y no me importó nunca que me digan lo que me digan. Claro. Y fue, yo empecé con 5 alumnas que formamos la Asociación Riojana de Yoga. No había nada de yoga, sí estaba la señora de Ansalas, Marta de Ansalas, que daba un yoga con una profesión, porque antes no se daban títulos. En el año 1989 empezaron a profesionalizar el yoga en la Argentina. Y entonces en ese momento, del 1989, yo empecé a subir los escalones que se deben subir. Ahora todo el mundo se hace llamar maestro de yoga, dan cursos de 4 meses. Y virtuales. Y virtuales y 4 meses y te venden. Y vos decís, ¿cómo en 4 meses? Yo debo ser bruta, digo, hace 43 años que estoy dando yo y estudiando yoga, porque todavía sigo estudiando. No aprendí un montón de cosas. La filosofía india tiene unos 50 libros que hay que leerlos y yo todavía no los terminé de entender. Debo ser bruta, que en 4 meses puedan dar un profesorado de yoga. Eso es una vergüenza, y hay una ley, la 7197, que se firmó en el año 94, que Carlitos Illanes nos ayudó junto con el legislador de... No me acuerdo, yo con la política no voy. Bueno, pero nos ayudó muchísimo a poner la ley del yoga. Esa ley no se respeta. Sacan alumnos en 4 meses, donde dice que tiene que tener tiempo exacto de estudio. 2 años, como un instructor no puede dar clases por sí mismo, porque no está todavía formado. Tiene que tener un profesor al lado, o sea, en un lugar donde haya un profesor que diga, mira, estás haciendo eso mal, estás haciendo... Por supuesto, a solas, ¿no? Y no los respetan, creen que con el título de instructor ya son todo. No, hay que seguir estudiando. Claro. Muchísimo. ¿Conociste la India? Sí, conocí la India. ¿Qué diferencias ven entre esa cultura, nosotros, la forma, los hábitos? Diferente. Siempre hablando de... Hay que prepararse para ir a la India. Amo Gandhi. Sí, hay que prepararse. Porque uno va, la mujer no puede caminar sola. No puede, porque es una mujer para cualquier hombre. La mujer debe caminar 2 pasos detrás del hombre. Y bueno, hay cosas, vos vas a un lugar y si vos, yo me acuerdo que había un hotel que hay partes que son 5 estrellas, en medio de los 0 estrellas. Nosotros íbamos a Ashram, donde los monos te sacan las cosas, te entra un mono, te saca las cosas, o sea,
Es una vida totalmente diferente. Los baños son baños turcos que se usan, que son mucho más higiénicos que los que nosotros usamos con tantos millones de personas que hay. Entonces, uno tiene que adaptarse a todo eso. Y uno ve a los argentinos que van con la botellita de lavandina, echando lavandina por todos lados y haciendo sentir mal a la persona local. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos cuando van a la India, prepárese mentalmente y en el pueblo que anduvieres, haz lo que vieres. No vas a cambiar una cultura que tiene 5.000 años, Claro. con vos que te llevas 400 y pico de años, no se puede. Entonces, uno se debe adaptar. Eso es respetar al otro. Qué lindo. También, ¿Usted fue? el respeto a los animales ahí, ¿no? No, a Digamos, todo. ¿cómo lo...? Va una vaca, imagínese la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, con millones de motos y motitos, otros que van con un carrito atrás llevando gente y van en bicicleta, o motos con esos carritos también que van atrás que llevan a los turistas, y una vaca se cruza en el medio de la avenida 9 de Julio. Y ahí está, es sagrada. Entonces, pero es sagrada porque yo pienso que uno debe aceptar todo. Es sagrado porque no hay tantas vacas en la India. Y es sagrado porque le da la leche. Da vida. Da vida. Da vida. Y te abriga el Claro. día que muere la vaca, el día que muere, ese cuero te va a servir. No la vas a matar para que te dé todo eso. Es dadora de vida. Hay un cuadro de Krishna que sería para nosotros como Jesús, que está él tomando de la teta de la vaca, un bebé que toma de la teta de la vaca la leche, y la gente no lo entiende, dice que obsceno. ¿Qué es obsceno? Que alguien te esté dando vida, que no sea, es la representación de la mujer, Claro, sí, pero no lo entienden porque, bueno, Y ellos en general, es natural para ellos en sus hábitos meditar y... no, ¿no? hay quienes comen carne, hay quienes comen, no, es mentira que son todos vegetarianos, eso es nuestra creencia. Sí. No, solamente las escuelas de yoga, los estudiantes de yoga son los que van. A la escuela que yo pertenezco, que es la Federación EFIRA, Federación de Yoga de la República Argentina, el maestro Bidondo, él respeta muchísimo toda la cultura india y nos lleva a los mejores lugares, a los maestros que todavía sobreviven, que viven en cuevas, en las montañas, para poder estudiar. Y hay gente que va a comprar la tela, las piedritas, para revenderlas acá para poder hacer otro viaje. Yo respeto todo. Me dicen, pónganse un vestido largo porque los indios les molesta que vayan de jean, y muchas mujeres van de jean, de cosas cortitas, y después, ay, me tocaron. Y si vos provocas a la cultura que estás, en la cultura que estás, respetan muchísimo, por ejemplo, en los templos como ya no está más, pero lo voy a citar, a Sai Baba, te revisan en el avión antes de subir, porque hay fanáticos que son de otras religiones y que pueden cometer atentados. Entonces los revisan a todos. Ah. Pero se crea, la casta existe. ¿Saben por qué se respeta? Porque existe la casta. Es lamentable, Claro. porque en esta altura no debería existir. Sí. El pobre, aunque gane la lotería mayor, nunca, siempre va a ser la casta del pobre, Sí. del policía, y así van las castas, y eso es una tristeza, porque, pero ellos lo asumen, y son ellos. A mí me da tristeza, pero ellos están conformes. Sí, no reniegan de eso. No reniegan, al contrario, respetan todo eso. Hay una duda, René, que tengo, que es una temática que me encanta a mí, que comentabas recién que tuviste algunos casos de algunos alumnos con problemas psicológicos, que no sabías cómo llevarlo, era complicado cuando el médico no te lo decía. ¿Tuviste alumnos con discapacidades intelectuales, neurodivergentes, como lo llamamos algunos, y qué nos recomendás
para este tipo de patología, por ejemplo, la persona con autismo, la persona con TDAH, la persona con síndrome de Down, para practicar esto, ¿no? El yoga. ¿Qué nos recomendás vos? Eh, ¿Saben para qué vinieron los niños Down? Para dar amor. Para dar amor, Sí. para enseñarnos el amor. Sí. Yo estuve ad honorem, estuve trabajando 2 años o 3 años en la escuela Soy Feliz. Eh, Debe ser una flor de loto más grande que tienen ellos, ¿no? Sí, sí. El doble, triple. El doble o triple, porque vienen todos en amorosidad. El TDA, el mindfulness es muy importante hacerlos con ellos porque es la respiración en el cual, y hay con elementos que se trabajan para la observación, para la contención, de que no estén, por ejemplo, estar en una silla con una pelota y estar sentados porque se mueven para todos lados, entonces Claro. estar sentados para que presten atención, enseñar a respirar, enseñar a estar y dejarlos libres que sean como vinieron. Exacto, eso es maravilloso, ¿no? Sí. ¿Tuviste muchos pacientes así? Sí, Sí, y tengo bueno. en mi familia un nieto que tiene, y sin embargo Mirá. yo lo amo y no se nota nada, es un hombre, ya Ujú. tiene 15 años y tiene 1,82 m, Claro. y bueno, sí, resulta difícil llevarlos porque hay algunos que resultan difícil llevarlos, pero ¿Tiene autismo él? no, Ah. tiene Asperger. Asperger. Sí, pero es excelente. Se puede, no hace yoga, no, No. él le gustan hacer fuerza, fierros y Claro. todo lo demás, como todos los chicos. ¿Pero presenció alguna clase Sí, tuya? sí, ¿Qué presenció cuando era hacía más cuando- chica y hacía todo. ¿Ah, sí? Sí, porque te atendía y hacía todo. Mirá, Sí, Se sí. focalizaba, digamos, Sí, en se ese focalizaba momento. en ese momento, sí. Mira, qué Sí, bárbaro. Sí, pero hay que estudiar para eso, para llevarlos. No se Exacto. puede uno largar a hacer cosas sin estudio. Por prueba, por comprarte un cursito de Un tutorial. Un tutorial de dos que lo compras, ¿cómo se llama? Lo imprimís y lo estudias. Y con eso te crees ya que sos para llevar. No, uno tiene que hacer un estudio muy grande. Tal cual, tal cual. De esas épocas en las que nos contas que, bueno, ibas con tu uniforme y te Sí. decían, ahí va el heladero, Sí. a hoy, ¿notas en nuestra sociedad riojana, notas que hay un aceleramiento en las personas, que quizás estamos cada vez más irritables, como bueno, nosotros lo notamos en el consultorio, ¿no? Hay estudios que dicen que bueno, que el hombre, el ser humano, cada vez tiene más acceso a bienes de confort, ¿sí? A la tecnología, y sin embargo cada vez estamos más estresados, más ansiosos, más irritables, nos frustramos más rápido. Y porque vivimos en el teléfono Sí. y no vivimos con los otros. Eso lo notas y lo notas en las personas que... No, las personas que van a yoga, quizás hay gente que te dice, vengo porque sufro de pánico, y mucho pánico, ustedes lo sabrán. Hay mucho, como la ansiedad, el pánico, hay un montón de características que tenemos hoy que antes no la tenía yo cuando empecé. Cuando empecé la gente vivía más libre. En el año 89, 88, vivíamos de una forma diferente, no teníamos celulares. Y el que tenía una computadora, era una computadora que no era como las computadoras ahora, que buscás y haces todo, no tenías nada. Y la gente vivía mejor. Si ahora tenemos un montón y nos vamos a ir empeorando, no mejorando. Ya la gente vive más en el teléfono, en la computadora, que en su vida, en su mente, en su creatividad. Ahora el chat GPT te larga todo lo que tienes que hacer. Entonces ahora salen gente que escribe libros y vos sabés que nunca leyó un libro. Y vos decís, como yo hace como 10 años que estoy escribiendo 2 libros y no los puedo terminar porque le sumo y bueno, y no puedo. Y ahora vos pagás y te hacen un libro. Y salen todos mostrando el libro que hacen y es el chat GPT que te lo Sí. escribió. Hemos perdido
eso tan importante que es el crear, porque somos seres creadores. Entonces, creadores y creativos, ¿no? Y los vamos perdiendo y es una pena porque siempre hay que avanzar, pero no con un teléfono como una computadora, hay que avanzar como seres humanos, en ser más espirituales, no ser tan materiales. Nos gusta el mejor y nos peleamos por un pedazo de tierra, por un auto, por una máquina, por una cosa. Nos peleamos el día que nuestros padres se van, por ejemplo. Cuando deberíamos decir, yo no he ganado todo eso. Pero como ahora es la facilidad, hasta en eso nos hemos vuelto seres que no pensamos en nada. Pero bueno, eso tiene que, en algún momento yo creo que todo, sí, va a haber muchas computadoras y dice que la inteligencia artificial nos va a terminar destruyendo como seres humanos. Que ese es el temor que tienen los que realmente saben. Pero si todos ponemos un poquito de nuestro ser para que el otro no se vaya hundiendo en eso y esté con mejor vida, sería de excelencia. Y sí, nos han convencido, ¿no? Que Sí. que ahí está la felicidad, en conseguir cosas, Sí. en destacarnos, en ser hiperproductivos, en conseguir objetivos de forma compulsiva, te sirvan o no, en mostrar los objetivos obtenidos, y nos fueron engañando de que lo simple no es la felicidad. Esta mañana fui a correr a la montaña, me gusta hacer eso, y un amigo en un momento que estábamos corriendo con Leo, se da vuelta y me dice, ¿te diste cuenta? ¿Qué? Le digo que, porque veníamos hablando de la economía, de que él es ¿Con Leo ingeniero. Guzmán? ¿Con Leo Sí. Guzmán? Y de la economía, de esto y de lo otro, y que él tiene un amigo trabajando afuera, de ingeniero. Y en un momento seguimos corriendo y íbamos hablando de eso, y se da vuelta y me dice, ¿pero te diste cuenta de algo? ¿Qué? Le digo, que no hay nada que pague esto que estamos haciendo ahora, que correr, y es gratis. Sí. Es Correr mi por acá. discípulo, fue discípulo mío, Leo Guzmán. Y qué bárbaro cuando te detenés unos segundos y decís, sí, ¿no? Esto Sí. es lo que ¿Y por nos qué? llena, lo que Lo nos que hace sentir. lo que tendrían que hacer es no hablar más de comercio. Y Claro. seguir corriendo y seguir disfrutar. corriendo y Disfrutando. disfrutando, porque la Disfrutando. caminata yógica Claro. no es eso. Claro. Es una forma de caminar, como yo también doy tai chi. Y bueno, son filosofías que te hacen que vos camines, pero que estés consciente de cada paso que des y no hablas con nadie. Corres y sentís tus pasos corriendo y cómo hace la arena cuando suena bajo tus pies y te hace sentir que tú eres ser humano que vive en esta tierra. Y al no hablar de nada, vas a sentir un placer total. Si sentís placer por correr con alguien que está al lado y hablar de economía, cortala esa y hace una caminata, una corrida yógica. Así es. En silencio. Yo Bueno, siempre... hace un tiempo que empecé a no llevar los auriculares, porque decía, no me desconecto Claro. nunca. No, nunca. Yo siempre digo que la actividad física bien realizada es una forma de meditar, porque Sí. uno está solamente en ese momento y no puede pensar en otra cosa, que una forma de meditar también, ¿no? ¿Cuántas formas hay de meditar? ¿Hay muchas formas? Muchísimas formas, hay muchísimas formas. Cada escuela tiene su forma de meditar. Imagínense que hay más de 150 escuelas de yoga, de las más importantes que hay, y todas tienen sus diferencias. Pero todo es lo mismo, todo es a través de la respiración, el movimiento. Hay unas que, por ejemplo, el Tai Chi te hace caminar con las manos hacia atrás, diciendo un mantra y murmurado, no cantado, murmurado, mantras que no tengan divinidad. Hay dos tipos de mantras, el nirguna y el saguna. El nirguna no tiene divinidad, el saguna sí tiene, por ejemplo, a Krishna, a Shiva, a Buda. Hay otras palabras que se dicen que son en sánscrito. Con respecto a esto, una cosa cortita les voy a decir. Tuve un maestro del Perú
que tiene 50 niños adoptados indígenas, ¿no? El señor Antón Ponce de León tiene 2 libros, El anciano habló y El anciano guió. En esos libros te enseña el yoga andino. Dice, ¿por qué cantan en sánscrito si hay yogas cantados al sol y a la luna simplemente con vocales, dichos con vocales, no tienen ni palabras? Y nos hizo hacer el yoga andino y a mí me daba cosa porque por ahí te hacía hacer de león, te hacía caminar como león, te hacía que vos aúlles y bueno, pero después lo entendí que es la forma en que vos salís de lo que sos para convertirte en otra cosa y sentir qué es lo que le pasa a ese animal cuando aúlla o cuando... Y la vibración de los sonidos es tan impresionante que esa vibración te hace sentir que si te mueve la ropa atrás y vos crees que te están tirando así de la ropa, no, es tu vibración que se aumenta tanto que vos decís, pucha, y yo me lo perdí por cantar mantras en sánscrito, en Gurumukhi. La escuela de Gurumukhi, la escuela de Joy Bayan, la escuela Kundalini, usa un idioma también tan antiguo como el sánscrito que se llama Gurumukhi. Wow. Tanta enseñanza. Yo quería hacer una pregunta. Los horarios para ir. No, el tema, me parece que uno de los temas principales de toda cultura es la muerte. ¿Cómo lo toma ese tema? Yo voy a decir una cosa, pero son 2 cosas diferentes, pero son iguales en el pensamiento. Los espíritas hablan de un umbral, ¿no? Que es el lugar donde nosotros le decimos el purgatorio en el catolicismo. Y el yoga también le llama el umbral, que es el paso donde tú te vas, no ves ninguna luz, no ves ninguna cosa. No. Sí pueden ver seres humanos que los buscan, pero está la noche oscura del alma, que es donde se purgan las cargas. Y dice que uno empieza a pensar en todas las cosas. Hay una meditación de Kundalini que es la meditación, se llama la meditación de la muerte. Es para sentir qué te pasa a vos en el momento ese, que por supuesto que es de 1 hora y media. Es como una simulación de lo que te podría llegar De lo a que pasar. podría pasar. Es Claro. impresionante. A mí me encanta. No la doy, por supuesto, a todos, ¿no? A los que ya están muy avanzados. Y dice, en una parte de la meditación, ¿dónde te irías? ¿Te irías a la luz? ¿O te irías a lo frío, a lo helado, que cae nieve, que llueve, que está feo? ¿O irías al prado verde, a las montañas azules, a las flores de colores? ¿A dónde irías? A la flor. ¿Y sabes qué? No, es el camino equivocado. ¿A dónde estás? Dice que tendrías que irte a... Ushuaia. Claro, Ushuaia, donde está frío, ventisco, a lo más difícil, el camino más difícil, porque es la liberación de todas las causas de sufrimiento que le hiciste a los otros, Todo el mal que has hecho. de lo mal que has hecho. Qué bueno. Sí. Bueno, pero es filosofía, ¿no? Cada uno tiene su pensamiento y tenemos el libre albedrío de pensar en lo que... René, a mí me dejaste pensando cuando hablaste de que vos crees en la reencarnación Sí. y hablando de esto de la muerte. ¿Qué es para vos? Porque yo me cuesta siempre terminar de entender para mí, ¿no? Para mí dentro mío, porque yo también creo un poco en eso, pero no termino de hilar el concepto. ¿Qué es la reencarnación para vos? La reencarnación es cuando vos has pasado por ese umbral, has estado un tiempo que no sabemos cuál es el tiempo, porque el tiempo de los dioses no es el tiempo de los hombres. El tiempo de los hombres puede ser años, para el tiempo de los dioses son eones, o son segundos, o son una pizca. Y entonces hay
esa parte del umbral donde la pasás y donde vos tenés toda tu limpieza espiritual, llegás a un lugar donde dice, todo lo que es arriba es abajo. Todo lo que está adentro está afuera. Entonces, todas esas partes hace que tú después de estar un tiempo, alguien, Dios, te envía de nuevo a purgar y a decir, ¿cómo te gustaría que sea tu vida ahora? Elegí cómo te gustaría, qué padres te gustaría tener. Los fáciles, los armoniosos, los difíciles, ¿cómo vas a crecer? Y en ese momento vos creés en lo que vas a creer, cómo, y elegís. Todo lo que te sucede en la vida, desde cómo eres, con el color de ojos, con el color de pelo, todo eso, lo has elegido antes de venir. Y entonces, cuando uno empieza su nuevo camino, y hay un psiquiatra en Estados Unidos donde habla de que en sus consultas aparece siempre toda una parte de una vida que ellos no conocen, y hay estudios hechos sobre niños que un papá y una mamá los llevan a un pueblo y dice, yo vivía en esa casa y yo quiero buscar en esa casa. ¿Y cómo era la casa? Empiezan a preguntar de la familia y sí, había muerto una nena en esa casa, en un accidente, y se acordaba de todo, de sus padres, de cómo era, porque hacía poquito que había muerto y los niños vuelven rápido. Entonces hacen todo un estudio que es Brian Weiss. Ustedes lo habrán escuchado. Sí, Coincidan mucha o vida, no, muchos sabios. mucha vida, muchos sabios, muchas vidas, muchos maestros, y los estudios que ha hecho él sobre todo eso. Y bueno, es muy interesante. Sí, llegó sin querer, llegó a poder, digamos, tener reportes de vidas pasadas vidas de sus pasadas. pacientes a través de hipnosis. Antes de que vaya terminando esto, ¿un libro que nos recomiendes? ¿O libros? ¿O libros para empezar, para aprender. para aprender yoga Sí, o para aprender de meditación? de meditación. De meditación yo te aconsejo un libro, te digo, como los libros ahora, porque hay que pensar en comprar libros, esos libros salen de 100 para arriba. Yo no es por hacerle, no puedo decir dónde, pero a la vuelta de mi casa, Sí. a la vuelta de mi casa, hay una... ¿Al frente de una escuela? No, a la vuelta de mi casa por la San Nicolás de Bari. Ah, ya. Hay una fotocopiadora que tiene el libro El toque del maestro. Ahí hay muchas meditaciones para hacer. Tenés como 20, 30 meditaciones. Vos decís, vengo de parte de Shanti, de René, de la profe René, y que yo mando ahí mis libros para que todos tengan material y que no tengan que pagar tanto, y que podés comprarlo, el toque del maestro. Lo buscas por internet, Gracias. por ejemplo, es de Joy Vayan. Y bueno, la pregunta que le hacemos a todos, que también después me gustaría leer los mensajes, muy lindos mensajes que están mandando, es ¿cuál fue el quiebre en tu vida, René? Como para ir concluyendo esto, puede ser que el descubrimiento del yoga en tu vida haya sido un antes y un después, u otro suceso de tu vida. ¿Cuál fue ese quiebre en tu ¿Y vida? cuál fue la enseñanza? Y esa enseñanza que te marcó. La enseñanza que me marcó es la de ahora, que tengo que vivir sola después de haber vivido 43 años al lado de una persona que amé mucho. Y estar sola me ayudó también a encontrarme conmigo misma y con los miedos, porque vivir solo en una casa enorme, y si yo digo llena de sonidos, llena De vida también. de seres que circulan, porque no los ven porque tienen miedo, pero se los ve. Claro. Entonces, y el de golpe decir, yo estoy acá, ustedes están acá conmigo, pero yo soy el único ser viviente que está acá. Entonces, yo me hablo, me digo, no estoy loca, no. Yo me hablo y me gusta me gusta leer mucho, me gusta estudiar mucho, porque tengo que, si transmito algo, tengo que transmitirlo mejor, no la mediocridad. Muy bueno. Sí. Mira, tuvimos 1 hora 20 y parece que hemos estado 15 minutos. Se nos pasó Yo les volando el agradezco. tiempo por la enseñanza que nos brindaste y cómo nos hemos metido en la charla.
Yo les agradezco, te No, por agradezco, favor. Pablo, porque No, vos me por favor. trajiste. Y les agradezco a todos los que están acá para que hayan escuchado. El horario de los viernes. Los viernes a las 18 horas es la meditación gratuita para todo público. Vas así, como estás vestido, y después salís de ahí y te vas a seguir trabajando. Ahí Yo voy estaremos. a contar algo que me da vergüenza, pero bueno, a pesar de que soy deportista, tengo nada de flexibilidad, nada. No suelo elongar mucho, ni siquiera puedo hacer el indiecito, eso siempre se me ríen porque, viste, juego con mi hijo arrodillado, pero no me puedo sentar indiecito. Entonces digo, no voy a ir a yoga porque me da vergüenza. Todos se me van a reír que no me puedo, ni siquiera tengo elasticidad para sentarme indiecito. No. Tengo que No, elongar en mi casa antes, un mes antes. No, esa es una tontera, porque uno tiene que respetarlo al cuerpo. Mira, al mes ya estás sentado indiecito. Buenísimo. Porque hay técnicas con almohadones que no te hacen doler las rodillas porque hay que cuidar mucho toda la parte física, no hay que largarse a hacer cosas que no recién empiezas. Yo creía que eras alumno de Leo. No sabía que Leo... Sí, Leo Guzmán. Leo Guzmán ha sido mi discípulo y trabaja en mi trabaja por su cuenta en mi lugar, en mi casa. Sí, a la noche. No, sí. es un tipo de ejercicio que es adaptado, digamos, para adaptado. cada uno y van pasando los niveles Ahí, y vas mejorando, o sea, van pasando el tiempo, vas mejorando, como cualquier actividad. Vos, salí- por ejemplo, adquiriste mucha, en ese tiempo que ibas, adquiriste fue mucha impresionante. flexibilidad. Iba el turno de... No, pero él también no tenía... No, cuando iba el turno ahí. de personas de 60, 70 años Sí. y yo era el peor. Sí. Pero eso también me fue motivando a querer mejorar, Claro. ver cómo todas ellas podían hacer cosas que yo no podía. Sí. Y bueno, fui mejorando y después nos llegó la pandemia y dejé. Sí, pero obtuvo mucha flexibilidad. Sí, mejoré, pero René, y todo. para el que esté interesado en comenzar el yoga, ¿cómo podría hacer? ¿Qué Que se recomendás? vaya al lugar donde tenga más cerca, si quieres. Pero Yo, si quiere ir a vos. ¿Cómo? Catamarca 40. Sí. Pero Frente- tiene que ir a hacer como una entrevista antes o No, va y se inscribe. ¿Cómo es? no es tan difícil, nada, Ujú. no hago nada difícil, vaya, preséntese y empiece puntual. Si Ajá. llegas tarde, no No entras. entras. Hay horarios de clase para todos, Sí, digamos. ahí a la Ah, mañana, a la siesta, a las Claro. 9, a las Che, 16, 18, 19, 15. Sí, puntual, ¿eh? Jorge, Puntual. si vas puntual. Si llega un minuto No tarde, entras. no entra. Porque es disciplina. La vida es disciplina. Nada más que somos indisciplinados. Me hace acordar a la maestra de inglés del colegio, la Stewart, no sé si la tuvieron. Entraba medio minuto tarde después que tocaba el timbre, no te dejaba entrar. No te dejaba entrar por respeto, era. ¿Por respeto? Sí, por respeto. Por respeto a los otros, por Sí. respeto al que te está dando la clase. Sí, sí. Bueno, René, agradecerte infinitamente. Fue para mí, no sé, mis compañeros, una charla muy sanadora. Sí. Yo me voy con muchas preguntas para mí mismo. Yo creo que te voy a visitar por lo menos en una clase de meditación. Me interesó muchísimo. Agradecerle a todo el público que te mando saludos, que a Tenemos los muchísimos que te mensajes. vieron. Cecilia, Patri, bueno, todos te hablan como maestra, obviamente. Gracias por tus explicaciones, gracias maestra querida. Muy buen programa. Un libro abierto. de Un tantas libro enseñanzas. abierto, muy claras sus explicaciones, namaste, te ponen, gracias maestra. Bueno, te escriben con las terminologías que no quiero leerlo porque tengo miedo de pronunciarlo mal. Así que Abrazo desde Bueno. Catamarca también. de Catamarca Sí, también. la escuela de Shanti está en Catamarca, en Jesús María, en Chilecito y en La Rioja. He dado también en Salta, en Jujuy, o sea, he formado en todas esas partes. Sí, tengo alumnos en todas esas partes. Gracias. Muchachos, no sé si quieren hacer Yo, algún bueno, último agradecerle No, porque gracias, ahí Pablo. nomás aceptó la invitación. Sí. Gracias. Y Sí. bueno, y si nos podría dejar alguna reflexión, ¿no? Para la gente que nos está escuchando. Los que nos está escuchando, que aprendan a vivir siempre de la forma más sencilla posible. Si tenés, no lo muestres, porque hay muchos que no lo tienen. Y entonces provoca una cierta angustia de que algunos tienen mucho y otros les cuesta horrores. Pero ante toda esa dificultad, viví la vida con mucha alegría, viví la vida y respirar sabiendo que vos estás respirando y sabiendo que estás
bebiendo vida cada vez que respires bien y cada vez que no te entristezcas tanto por lo que te pasa y no te angusties tanto por lo que te pasa, que en esta vida todo pasa. Y esto también pasará, en algún momento pasará. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Un fuerte aplauso a René. Agradecido infinitamente. Y bueno, nos vemos pronto. Ya vamos a estar anunciando por las redes y quizás volvamos la semana que viene. Vamos a hacerlo esta semana seguida porque nos fuimos atrasando ahora con los programas. Y seguro ya sacaremos los reels para ir resumiendo los programas que ya fuimos pasando. Buenas noches a todos y los invitamos a los próximos programas. Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias.